Buen día para todos, mi nombre es Andrés Felipe Cruz y en este video vamos a hacer una breve y sencilla introducción a la topología algebraica. Bienvenidos. Un espacio topológico es un conjunto en el que se puede definir una noción de cercanía entre sus elementos mediante una colección de subconjuntos que llamamos abiertos de X, que cumple que es cerrada bajo intersecciones finitas y uniones arbitrarias. La topología algebraica se puede definir como el estudio de técnicas para formar imágenes algebraicas de estos espacios topológicos. Con mayor frecuencia estas imágenes algebraicas son grupos, pero también hay algunas estructuras más elaboradas como anillos, módulos y álgebras. La topología algebraica es una rama que usa las herramientas del álgebra para estudiar los espacios topológicos. Su principal objetivo es encontrar invariantes algebraicas que permitan clasificar los espacios topológicos, salvo homeomorfismos. La topología algebraica asigna variantes algebraicas a espacios topológicos y a funciones continuas, y se busca que estos invariantes algebraicos permanezcan inalterados bajo las deformaciones continuas usuales de la topología. La topología algebraica también proporciona técnicas para analizar en profundidad los espacios topológicos que aparecen en geometría, tanto en geometría diferencial como en geometría algebraica, y en aquellas ramas del análisis directamente relacionadas con la geometría, como en la teoría de funciones de variable compleja, las teorías de superficies de Riemann. También sus resultados algebraicos pueden desarrollarse en un contexto puramente abstracto y algebraico, con aplicaciones en la teoría de grupos y en la teoría de números. Para iniciar vamos a ilustrar un poco mirando el siguiente ejemplo aplicativo de la topología algebraica. Consideremos dos círculos entrelazados en R3 como se muestra en la figura de la izquierda. Nuestra intuición nos dice que estos dos círculos que están entrelazados son imposibles de separar mediante cualquier movimiento continuo de A o de B, ya sea como empujar, jalar o torcer, incluso permitiendo deformaciones continuas de B, siempre y cuando se mantenga en el complemento del círculo A, sería imposible desengancharlo de A. El grupo fundamental, un funtor de la topología algebraica, nos va a proporcionar una forma de hacer que esto, que es intuitivamente muy claro, sea matemáticamente riguroso. En lugar de hacer que B enlace con A una sola vez, podríamos hacer que se enlace con A dos o más veces, como podemos ver en la figura de la derecha. Además, podemos asignarle una orientación a B, y podemos hablar de que B está enlazando a A un número positivo o negativo de veces. Diremos que la dirección es positiva cuando recorremos en dirección contraria a las manecillas del reloj, como en la figura de arriba, o será negativa cuando recorramos el círculo en el sentido horario, como es el caso de abajo. Así, para cada entero no nulo n, tenemos un círculo orientado B sub n que va a enlazarse con A una cantidad n de veces. Podemos ver en la imagen de la derecha el caso de arriba B sub 2 y en la imagen de abajo B sub menos 3. También podríamos asignar B sub 0 como un círculo que no está enlazado con A. Tengamos en cuenta que el conjunto de los números enteros forman un grupo con la operación adición. ¿De qué manera podríamos imitar geométricamente la operación del grupo de los enteros con algún tipo de operación de suma entre los círculos orientados B que enlazamos con A? Podemos considerar B como un camino que empieza y termina en el mismo punto X sub 0, que podríamos elegir en cualquier punto del círculo. Un camino que comienza y termina en el mismo punto lo llamamos un lazo. De esta manera, dados dos lazos B y B' que terminen y comiencen en el mismo punto X0, podrían sumarse de tal manera que formen un nuevo lazo que recorra primero a B y luego a B'. En la siguiente imagen, por ejemplo, B1 y B1' son lazos que enlazan con A una sola vez en la dirección positiva e inician y terminan en el punto X0. Entonces su suma, B1 más B1', se puede transformar de cierta manera a B2, que enlaza dos veces a A en dirección positiva. En la parte de abajo de la imagen podemos ver de manera similar a B1 y a B sub menos 1. Ambos pasan por X0 y se pueden deformar en el lazo B0 que no enlaza con A en ningún punto. De esta manera podemos generalizar
que para cualquier par de enteros arbitrarios n y m, b sub n y b sub m pueden deformarse hasta el círculo b sub n más m. Ahora consideremos un tipo de enlace un poco más elaborado que involucra tres círculos formados en una configuración llamada anillos de Borromeo, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. La principal característica aquí es que si eliminamos cualquiera de los tres círculos, los otros dos no estarán enlazados. De nuevo vamos a considerar el círculo C como un lazo en el complemento de los otros dos A y B. Nos preguntamos si lo podemos deformar continuamente hasta desenlazarlo completamente de A y de B. Podemos ver en la figura a la derecha cómo C serpentea a un lado y a otro entre B y A. Ahora bien, en esta nueva posición de la derecha, si comenzamos en el punto de C que está marcado en la figura y nos movemos en la dirección mostrada, vemos que podemos realizar el siguiente camino. Pasar detrás de A, delante de A, detrás de B, por delante de B, delante de A, detrás de A, delante de B, finalizando detrás de B. Si medimos el enlace de C con A y B mediante dos números enteros que reflejen moverse hacia adelante o hacia atrás, estos se cancelarían y ambos enteros sumarían 0. Esto refleja el hecho de que C no está enlazado individualmente ni con A ni con B. Para obtener una medida más precisa de cómo se desenlaza C con A y B, podemos deformar el círculo C a una suma A más B menos A menos B de 4 lazos como se muestra en la figura de arriba. Después podríamos describir el tercer y cuarto lazo como los negativos de los dos primeros, ya que se pueden deformar hacia ellos pero con orientaciones opuestas. Y como vimos en nuestro primer ejemplo con la suma de dos lazos que tengan orientaciones opuestas, se puede formar un lazo trivial que no esté enlazado con ningún otro. De esta manera podemos relacionar expresiones algebraicas a lo que estamos realizando con los lazos y los círculos en la geometría. En el lado derecho superior podemos ver el elemento A más B menos A menos B como un elemento de un grupo no abeliano. Pero también podemos ponerlo en notación multiplicativa, que es más usual para grupos no abelianos, como lo tenemos en la parte inferior. A, B, A inverso, B inverso, que lo conocemos como el conmutador de A y B. De esta manera podemos relacionar, por ejemplo, los lazos de la geometría con el álgebra. Y si le ponemos topología al asunto, eso es lo que conocemos como topología algebraica. Describir algebraicamente la topología de diversos espacios. Antes de continuar, veamos un poco el contexto histórico en el que surgió la topología algebraica. El principal exponente fue Henri Poincaré, un matemático francés cuyo trabajo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX marcó el nacimiento de la topología algebraica. Su influyente artículo Análisis Citos de 1895 introdujo el concepto de grupo fundamental, del cual vamos a hablar más adelante, que permite clasificar espacios topológicos mediante la consideración de lazos y deformaciones. Poincaré además sentó las bases para la teoría de homología, formalizando la idea de ciclos para detectar agujeros en diferentes dimensiones, revolucionando la forma de estudiar los espacios continuos e influyendo no solo en la matemática moderna, sino en áreas como la geometría y la física. Emmy Noether fue una matemática alemana nacida en 1882 que revolucionó en el álgebra abstracta y por lo tanto también en la topología algebraica. Aunque ella no se centró exclusivamente en la topología, sino se enfocó más en el álgebra, sus contribuciones al desarrollo de la teoría de anillos, módulos, grupos abelianos, crearon una base algebraica esencial para muchas de las herramientas que se usan en la topología algebraica, como es la homología y la cohomología. La sugerencia de Noether de que la topología había de estudiarse algebraicamente fue adoptada inmediatamente por matemáticos como Alexandrov, Hobbes, entre otros. Su aportación más importante a la investigación matemática fueron sus resultados sobre la axiomatización y el desarrollo de la teoría algebraica, anillos, módulos, ideales, grupos con operadores, entre otros, a partir de la primitiva topología combinatoria, en concreto con la idea de los grupos de homología. Solomon Leftes fue un matemático estadounidense que ejerció una profunda influencia en la topología algebraica y en la geometría algebraica durante la primera mitad del siglo XX. Sus contribuciones más destacadas son el teorema de Leftes, que establece una relación entre la topología de un espacio
y la topología de sus acciones hipersuperficiales. Esto permite entender cómo se comportan los agujeros y ciclos en espacios de altas dimensiones. Solomon desarrolló métodos que luego se convirtieron en pilares de la teoría moderna de homología y cohomología, aportando herramientas esenciales para estudiar variedades y singularidades. Ahora vamos a introducir algunos conceptos utilizados en la topología algebraica para conocer un poco más acerca de esta rama. Para ello empezaremos a hablar de las homotopías. Una homotopía H de caminos en X es una familia de funciones f sub t que van del intervalo 0,1 en X, que cumplen dos condiciones. Primero, f de t de 0 es x0 y f de t de 1 es x1 para todo t en el intervalo 0,1. Esto quiere decir, como en la imagen que podemos ver en la parte inferior, que todos los caminos inician en el mismo punto y terminan en el mismo punto. La segunda condición de una homotopía es que la función f que va de y por y en x, definida por fs de t como f sub t de s, sea continua. Bien, una manera equivalente de definir homotopía la presentamos en la parte de abajo. Una homotopía H entre dos funciones P y Q entre X y Y, espacios topológicos, es una función continua H que va de X por Y en Y, tal que H de X0 es igual a P de X y H de X1 es igual a Q de X, donde Y es el intervalo 0,1. La homotopía es esta franja de funciones continuas que se encuentran entre F0 y F1 que inician y terminan en el mismo punto. Cuando existe una homeopatía entre dos caminos, decimos que los caminos son homotópicos. De esta manera podemos concluir el siguiente resultado. La relación de homotopía de caminos con puntos finales fijos es una relación de equivalencia. La clase de equivalencia de un camino F bajo la relación de equivalencia de homotopía se denota de manera usual entre corchetes y se le llama la clase de homotopía de F. Las homotopías son una herramienta central en la topología algebraica porque nos permiten clasificar y comparar espacios y funciones de manera flexible. Tienen diferentes aplicaciones, entre esas en la topología computacional para analizar datos, en física teórica como en la teoría de campos o de cuerdas, para evaluar invariantes como tópicos en los espacios de Calabi-Yau, por ejemplo, o en la robótica para planificar movimientos, espacios de configuración de un robot. Por ejemplo, algunos grupos fundamentales detectan enredos en brazos robóticos. Ahora fijemos nuestra atención en los caminos F que van de y en X con el mismo punto inicial y final, supongamos f de 0, f de 1 igual a x0, un elemento de X. Este tipo de trayectorias los llamamos lazos y el punto en común x0 se llama el punto base. El conjunto de todas las clases de homotopía de f de lazos con un punto base x0 se denota como pi sub 1 de x en x0. La principal observación es que este conjunto forman un grupo respecto a la operación que se presentan en la parte inferior. La función f.g que envía a todos los números entre 0 y 1 medio a f de 2s y a todos los elementos entre 1 medio y 1 a g de 2s menos 1. Este grupo es llamado el grupo fundamental de X en el punto X sub 0 y es el primero de una sucesión de grupos pi sub n llamados los grupos de homotopía que son definidos de manera completamente análoga para cubos n dimensionales. Un ejemplo inicial es el grupo fundamental pi sub 1 de los números reales centrados en el 0, que es trivial. En efecto, dado un lazo f en 0, definimos la homotopía hs de t como k de fs en t, donde k de s de t es igual a 1 menos t por s, una homotopía que conecta a la función identidad con 0. Esto nos permite concluir que todo lazo es equivalente a la función identidad y por lo tanto el grupo fundamental tiene un único elemento. Esto se explica debido a que R es contractible, es decir, se puede formar continuamente a un punto, de tal manera que cualquier lazo en los reales se puede encoger de manera continua hasta convertirse en un lazo constante igual a 0. Pero veamos un resultado más interesante y bastante importante en la topología algebraica, que es el grupo fundamental de la circunferencia S1 centrado en el punto 1,0.
Este es homeomorfo a los números enteros. En realidad, P1 es un grupo infinito y cíclico generado por la clase de homotopía del camino dado por la función P de S igual a coseno de 2πs, seno de 2πs, S. Esta función la podemos visualizar geométricamente en R3 como una hélice parametrizada por esta función que envía a S a estas coordenadas. Lo podemos ver en la figura de la derecha. De esta manera P sería la restricción de la hélice de la proyección de R3 en R2. Puesto que P1 es un grupo cíclico infinito, entonces podemos construir un homomorfismo entre él y los números enteros. Este hecho tiene varias aplicaciones, de las cuales vamos a mostrar dos principales. La primera de ellas es el teorema del punto fijo de Brouwer, que nos garantiza que toda aplicación continua H que va de un disco en R2 en el mismo disco tiene un punto fijo. Es decir, existe un punto X en D tal que H de X es igual a X. Recuerde que por D a la 2 nos referimos a un disco cerrado en R2, es decir, todos los puntos dentro de un círculo incluido en la frontera, como lo podemos ver en la figura de abajo. Aunque no vamos a dar la demostración formal de este hecho, podemos dar una idea topológica. Si no existiera un punto fijo, es decir, si h de x fuera diferente de x para todo x en el disco, podríamos construir una retracción R, como la vemos en la figura, entre el disco y S1, pero esto contradeciría el hecho de que el grupo fundamental de S1 es homeomorfo a Z. Otra aplicación importante del grupo fundamental es en la prueba del teorema fundamental del álgebra, que nos garantiza que todo polinomio no constante con coeficientes en los complejos tiene una raíz en los complejos. La idea clave de esta prueba es suponer que si P es un polinomio con los coeficientes complejos y no tuviera raíces, podríamos construir una deformación continua, es decir, una homotopía que lleve a un lazo no trivial en los complejos menos el cero a un lazo constante. Y esto contradeciría de nuevo el teorema que nos dice que el grupo fundamental de la circunferencia es homeomorfo a los números enteros. El grupo fundamental, además de estas aplicaciones matemáticas, tiene otras muchas en diferentes áreas del saber. Por ejemplo, en física, en teoría de efectos de materiales, también en teoría cuántica de campos, en robótica para planificación de movimientos, en biología en el estudio de las cadenas de ADN, en ciencias de datos en un análisis topológico de datos que utiliza el primer grupo fundamental para identificar agujeros en grafos de redes neuronales o en patrones de datos. También en teoría de nudos y en otras áreas de las matemáticas como clasificación de superficies. Nos permite distinguir superficies como el toro, la esfera, entre otros. Otros objetos matemáticos bastante importantes en la topología algebraica son la homología y los funtores. Una homología es una herramienta que nos permite estudiar la forma y la estructura de un espacio topológico. En esencia nos ayuda a medir agujeros en diferentes dimensiones. Por ejemplo, una bola sólida como una pelota de fútbol o la Tierra no tendrían agujeros. Un anillo o un toro, a veces conocido como la dona, tiene un agujero en el centro. En la imagen podemos ver diferentes objetos con una cantidad diferente de agujeros. Las homologías asignan a cada espacio una serie de grupos algebraicos, conocidos como grupos de homología, que nos dicen cuántos agujeros hay en cada dimensión. Por otra parte, un funtor es una herramienta que nos permite conectar dos categorías respetando su estructura. Es una forma sistemática de traducir objetos y relaciones de un entorno matemático a otro conservando la estructura. Formalmente un funtor es una función entre dos categorías que asigna a cada objeto de la primera un objeto en la segunda y morfismos preservando la identidad y la composición. Además de los resultados ya mostrados anteriormente, la topología algebraica tiene muchos más, entre eso el teorema de Poincaré, que expone mi compañero Julián, pero también el teorema de Borsuk-Ulam, que nos garantiza que toda función continua entre Sn y Rn manda algún par de puntos antipodales al mismo valor. Otros resultados importantes es el teorema de Hurewicz, el teorema, la teoría de obstrucción y la teoría de grafos. Para concluir, la topología algebraica y en particular el grupo fundamental es una herramienta muy poderosa que nos permite conectar la geometría con el álgebra y nos permite resolver problemas complejos mediante invariantes discretos en matemáticas. En ciencias aplicadas su impacto es igualmente profundo, en física, en robótica, en biología, ciencias de datos. Su capacidad para traducir problemas geométricos en algebraicos lo hace indispensable para modelar sistemas reales donde la forma y la estructura son cosas bastante críticas. A continuación
presentamos algunas referencias de las cuales nos inspiramos para este video. Muchas gracias y hasta la próxima.